Los chinos inventaron la pólvora y los valencianos inventamos la pirotecnia. Soy Carlos Cavaller y soy la quinta generación de una estirpe de pirotécnicos que desde 1880 se han dedicado al tema de los fuegos artificiales. Si pasa un incidente, pues puedes perder la vida fácilmente. Nosotros teníamos un trabajador en la fábrica que tuvo un incidente manipulando una carcasa y falleció. Si tú supieras la cantidad de incidencias y de manos de niños que se quedan sin manos y incidencias en los hospitales que hay en fallas, que eso no sale, es bastante heavy. Por eso yo siempre aconsejo, en la plaza de ayuntamiento se disparan calibres que hoy en día, estaríamos muy lejos de lo que se podría hacer. Antiguamente estaban locos. Yo tengo fotos de mi abuelo montando una mascleta en la plaza de ayuntamiento con un cigarro en la boca y montando. La gente se piensa que fallas es algo como que los pirotécnicos viven de las fallas y no es así. Todos los pirotécnicos cuando van a la plaza de ayuntamiento pierden dinero. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Gandel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. Ya las tenemos aquí, otro año más, ya estamos en fallas, vamos. Y para el especial de este año vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y súper divertido, y es la pólvora y la pirotecnia, dos elementos fundamentales aquí en las fallas. Y para ello os he traído nada más y nada menos que a un número uno a nivel mundial, Carlos Cavaller. Bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Muchas gracias por haber sacado tiempo en fallas, que me imagino que los pirotécnicos andaréis liados, para acompañarnos en este viaje y hablar sobre algo que nos gusta mucho a los valencianos, que es la pólvora. Pero antes, para esa gente que no te conozca, cuéntanos quién es Carlos Cavaller y sobre todo a qué se ha dedicado tu familia generación tras generación. Pues yo soy Carlos Cavaller y soy la quinta generación de una estirpe de pirotécnicos que desde 1880 se han dedicado al tema de los fuegos artificiales y la pólvora. Wow, desde 1880 me imagino que habrá ahí mucha historia, mucho recorrido. Háblame un poco de lo que sería la historia de tu familia y los títulos que han ganado en todos estos años para que la gente se haga una idea del nivel de pirotecnia que ha habido siempre en tu familia. Mi familia, pues, obviamente ha habido una evolución en el mundo de la pirotecnia, el paso a todo el tema digital y eso, pero te diría que hemos ganado en todos los países del mundo: China, Japón, Montreal, Monte Carlo, en España, obviamente en todos los festivales internacionales, y en Montreal creo que son 3 veces, Montreal es como el más prestigioso del mundo. Bueno, has mencionado ahí que habéis sido números uno en muchos torneos de muchos sitios. ¿Cómo funciona exactamente una competición de pirotecnia? Porque esto es algo que ni siquiera me había planteado nunca. Pues una competición de pirotecnia, por ejemplo, aquí en España, que es la más prestigiosa, es Donosti. Vale. Vale, pues lo que hacen es invitar a 2, 3 pirotecnias de España y unas 4 internacionales. Vienen a lo mejor de Italia, de Japón, cada año va cambiando. De Italia, Japón, Francia, y entonces cada uno expone sus fuegos, su espectáculo, y hay un jurado, y el jurado denomina quién es el ganador. ¿Qué elementos entran a valorarse, por ejemplo, en un buen Pues espectáculo de pirotecnia? entran a valorar pues el tema rítmico, tema color, tema que tenga todo un sentido, básicamente esto. Vale, y con todo esto que me estás contando y la larga tradición de tu familia, yo me imagino que tú nacerías con una mecha y una caja de chinos bajo del brazo. Bueno, chinos, para los que no sean de aquí de Valencia o no tienen petardos, son unos petardos. Y cuéntame cómo ha sido criarte en una familia de pirotécnicos, porque me imagino que tú ya de bien pequeño jugarías con juguetes de mayores, por así decirlo. Correcto, yo cuando era muy pequeño tenía acceso a petardos que no podía tener acceso a nadie y que con mi edad no se deberían de tirar. Claro. Entonces yo tengo recuerdos de cuando era pequeño, en fallas tenía muchísimos amigos. Porque yo llegaba a la falla y claro, era el que más tenía petardos, entonces tanto los niños pequeños como los más mayores se me juntaban.
Y yo me sentía como Papá Noel, regalaba petardos a todo el mundo, ¿sabes? Mi padre bajaba de la fábrica con una caja y yo iba a eso, me ponía hasta en fila y tú me caías bien, a ti te daba, tú no me caías bien, tú no, ¿sabes? Era como, me sentía poderoso, pero Sí, bueno, sí. era un chiquillo. Tenías que tener lo que has dicho, acceso a material muy, muy bestia. Y bueno, ahora que me dices esto, vamos a dar un consejo para todos esos niños y no tan niños que van a estar tirando petardos estas fallas. ¿Qué tres consejos daría un profesional de la pirotecnia? Pues un consejo vital es que nunca los petardos se tiren con la mano, siempre en el suelo, se enciende la mecha y te distancias. También en el mechero, siempre tenerlo en el bolsillo. Usar caja de madera para llevar los petardos y que no se puedan, que un petardo no pueda saltar y quemarte los demás petardos. Y sobre todo, no tirar los petardos con la mano, porque es muy peligroso. Eso, lo de con la mano es lo típico que te dicen siempre y luego tú seguro que los tirabas con la mano, ¿eh? También. Sí, yo los tiraba con la mano, pero si tú supieras la cantidad de incidencias y de manos de niños que se quedan sin manos y incidencias en los hospitales que hay en fallas, que eso no sale, es bastante heavy. Por eso yo siempre aconsejo no tirar los petardos con la mano, tanto si eres adulto como si eres niño. Cuidado con los perros y las abuelitas. Claro, y sobre todo también tener cuidado a quien tienes al lado, cuidado con las abuelitas y sobre todo con los animales también, Sí, no, que lo pasan muy mal en fallas. mi perro lo pasa fatal, o sea, no quiere ni salir a pasear cuando se escuchan. Y un poco en relación con esto, vamos a hablar de la seguridad y la prevención, porque al final el tuyo no deja de ser un trabajo en el que estás manipulando explosivos. ¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba en peligro en algún espectáculo? Yo recuerdo uno en Vitoria, que tuvimos un incidente con una carcasa que explotó dentro del cañón. Entonces la onda expansiva empezó a tirar los artificios hacia nosotros y yo estaba a una distancia de seguridad de 200 metros, que muchos pirotécnicos no toman esta distancia de seguridad y aún así me llegaron algunos artificios a la zona donde yo estaba y lo pasé realmente mal. O sea, tú dices como que otros pirotécnicos están aún más cerca Sí, incluso. normalmente se está más cerca. Hostia, Un consejo que me dieron cuando empecé era que la distancia de seguridad era muy importante, pero yo estaba con gente de la old school que están acostumbrados a estar a 20 metros y si pasa un incidente, pues puedes perder la vida fácilmente. claro. Sí, es que al final los petardos que se lanzan en estos espectáculos son prácticamente bombas. Nosotros aquí en Valencia lo tenemos muy normalizado, pero es que cuando viene alguien de fuera y lo ve, alucina. ¿Y recuerdas algún incidente en el que algún compañero o alguien que hayas presenciado pueda haber sufrido daños? A ver, yo no estaba presente, pero nosotros teníamos un trabajador en la fábrica que abandonó nuestra fábrica y se fue a otra y a la semana tuvo un incidente manipulando una carcasa y falleció. Hostia, Y falleció, fue una pena. hostia. Recuerdo que su familia luego nos pidió que expandiéramos sus cenizas en Altea, en el Castell de la Hoya, y ahí le hicimos el homenaje y lanzamos una carcasa en su honor con las cenizas y cayeron todas al mar. Hostia, qué buena esa historia. ¿Y cuál es el momento que dirías que es más delicado a la hora de lanzar, bueno, un castillo, una mascleta? Claro, es que aquí hay dos partes. Una es la parte fábrica, que es el momento Vale, más peligroso, digamos, porque estás manipulando la pólvora desde cero, vale. ¿vale? Y luego está en el momento espectáculo. El momento espectáculo te diría cuando estás conectando la parte eléctrica con la parte tradicional. ¿Sabes? Si no tienes mucho cuidado, pues una chispa, cualquier cosa te puede encender el artificio y puede explotar. Entonces eso es muerte segura. ¿Cómo está esto de la parte eléctrica y la parte tradicional? Porque un bloque que yo tenía preparado y sobre el que te quería preguntar era sobre el de los avances, porque al igual que todos los sectores, me imagino que la pirotecnia también habrá sufrido avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo está esto de la parte digital y la parte Claro, electrónica? es que si te cuento, por ejemplo, mi abuelo
yo tengo fotos de mi abuelo montando una mascleta en la plaza de ayuntamiento con un cigarro en la boca y montando, ¿sabes? No había parte eléctrica, se quemaba todo con mecha. Todo Pero por secciones y bueno, con aún mecha. así el cigarro era muy peligroso Claro, así el ahí. cigarro era peligroso, pero en aquellos tiempos no tenían conciencia, aparte se disparaban unos calibres enormes. Entonces, cuando vino la transformación digital, la primera parte de la transformación fue disparar con impulsos eléctricos, es decir, un inflamador que te diría que es con lo que se detonan las bombas y con lo que se detonan cuando quieres destruir un edificio, ¿sabes? Es un Sí, aparato eléctrico que tiene como un pequeño detonante. Entonces eso va conectado tras una línea de cable a un botón que le transmite una descarga de 220 voltios y entonces enciende la mecha. Esa fue la primera evolución. Y luego la siguiente evolución fue la parte digital, que vale. es, o sea, con un ordenador programas un sistema de disparo Mm, que funciona más o menos como los sistemas de MX de luz y tal. Vale, entonces tú le metes las órdenes, las órdenes que tú quieras y los tiempos en este ordenador. Y este ordenador lleva los impulsos a los diferentes puntos de disparo en los que tú tienes conectados los inflamadores. Entonces así puedes marcar por tiempos y puede hacer que la pirotecnia sea mucho más precisa y esto, no me sale la palabra, mucho más segura. claro. No, no, es que justo había pensado en esto y digo, tiene que haber habido avances 100%, pero en algo tan primario así como es la pólvora y las explosiones, me quería saber qué tipo de avances habían Claro, habido. y sobre todo ahora se está experimentando mucho con pirotecnia en drones, cosas ya que ya va Vaya, al siguiente nivel. esto te lo iba a preguntar también Vale, ahí, porque vale. yo he visto, creo que era un espectáculo en Dubái o no sé por dónde, pero combinaban un castillo con un ejército de drones así y quedaba muy, muy guapo. ¿Esto también lo habéis trabajado? Sí, yo ahora que estoy trabajando más bueno, ya iremos a esa parte, pero porque ya no trabajo con mi familia. Yo estoy trabajando mucho en Arabia Saudí con una empresa francesa. Casi todos los espectáculos llevan tema de drones y tal, y es algo espectacular. Sí. Vale, y volviendo al tema de los accidentes, ¿alguna vez en la larga tradición de tu familia y de tu empresa ha ocurrido algo tipo esta chispa saltó donde no tenía que saltar y que se haya Yo, liado? si no recuerdo mal, lo que pasa es que yo era muy pequeño, creo que tenía 6 años. En el 90, la fábrica de mi padre y de sus hermanos, y la que era de mi abuelo, de mi bisabuelo y eso, que era Pirotecnia Caballer, explotó. Explotó y no recuerdo si murieron 3 o 4 personas. Hostia, hostia. Es que, es que claro, que Es cae una chispa y una cosa desencadena en la otra y claro, se puede liar mucho. o a lo mejor, claro, es que ha ido avanzando, a lo mejor, imagínate, en un espectáculo se ha mojado la pólvora, la has guardado en el almacén, esa pólvora ha fermentado, porque al final son composiciones químicas, ha fermentado, ¿Alguna ha reacción hecho o alguna algo? reacción y ha explotado tal. Puede pasar que te pille con gente o sin gente. Vale. Entonces a lo largo de la historia han habido muchos accidentes, pero sobre todo más en fábricas Que en que en los espectáculos. espectáculos, sí. Vale, y así como hemos dado unos consejos para los niños, ya metiéndonos en lo que es la pirotecnia, ¿qué hábitos o qué protocolos de seguridad son sagrados para evitar accidentes? Pues protocolo de seguridad es cercar el área donde estés montando el espectáculo. Mm, eh, a la hora del espectáculo, distancia de seguridad, depende del calibre que tengas. Si tienes un calibre máximo de 200 milímetros, son 200 metros de distancia de seguridad. Si tienes de 30 milímetros, son 30 vale, metros. Eso ya está por la Unión Europea, está estipulado las distancias de seguridad que tienes que tener. Y sobre todo es a la recogida. Cuando tú hagas el espectáculo, siempre hay objetos que no han explotado. Entonces claro. siempre hay que guardar 15-20 minutos hasta que empiezas a recoger las cosas y cuando las recojas tienes que ir con mucho cuidado, pues por ejemplo, si un inflamador nunca cortarlo, porque al cortarlo también puedes hacer reacción eléctrica y te puede explotar el artificio.
También eso, siempre nunca meter la cabeza dentro del tubo, sino coger el artificio sin meter la cabeza, porque como salga y te pille la cabeza, te la Madre quita. mía. Y algo muy interesante que has mencionado antes es que cuando lanzaba las mascletas tu abuelo hace tiempo, el calibre de los artificios era más gordo, has dicho, Sí, ¿no? en la plaza de ayuntamiento se disparaban calibres que hoy en día, o sea, estaríamos, o sea, muy lejos de lo que se podría hacer. O sea, antiguamente estaban locos. O sea, Hostia. claro, no había normas. Claro, No había claro. normas No. y creo que, es que no me acuerdo en qué año fue, pero hubo un accidente bastante heavy en la plaza de ayuntamiento, que un artificio se fue hacia el público y fallecieron bastantes personas. Madre No me mía. acuerdo qué pirotecnia fue, pero fue, entonces a partir de ahí ya empezaron a haber más normas y cada vez hay más normas. Sí, en general todo tiende como a regularizarse y Correcto. a controlarse un poco más, pero por otro lado pensaba como que igual habían ido a más, ¿no? Con el avance de las tecnologías y eso, pero madre mía, lo que tenía que lanzarse antes y lo de ahora es más flojo. Y otra cosa que quería comentar contigo es yo de pequeño, siempre que veía las tiendas de petardos, me preguntaba cómo era el resto del año para los que se dedicaban a eso, porque al final aquí petardos se venden una semana en todo el año. Extrapolándolo al negocio de la pirotecnia, ¿cuál es la diferencia entre Fallas y el resto del año para una pirotecnia de Valencia? A ver, es que fallas al final, la gente se piensa que fallas es algo como que los pirotécnicos viven de las fallas y no es así. O sea, te diría que es un 20% de la facturación anual. El tema, claro, si nos vamos a los petardos, el tema de los petardos que se venden en tiendas, eso se importa de China, la mayoría. Hay pocas cosas que se fabrican aquí. Entonces eso es una pequeña parte. El pirotécnico vive más de las fiestas de verano y las fiestas populares de todas las poblaciones que hay en la Comunidad Valenciana, bueno, en toda España. Vale, vale, o sea, al margen de lo que cabría esperar, las fallas no tienen por qué ser el mejor momento del año. No, el mejor momento te diría que es verano, para los que se dedican al espectáculo. Vale, Y luego también hay algunos que se dedican a la fabricación, vale. que al final están exportando pues, por todo el mundo y están fabricando continuamente. Vale, y al disparar espectáculos en otras partes del mundo, ¿tú dirías que sientes más presión al hacerlos aquí en Fallas, que es un poco una de las cunas, te diría yo, de este tipo de espectáculos, o cuando estás fuera? A ver, yo te diría que uno de los sitios que más presión se sienten, y mira que yo he estado en muchos sitios en el mundo, es en la plaza de ayuntamiento. En la plaza de ayuntamiento porque a lo mejor tienes a 1 millón de personas, 800.000 personas esperándote y como cuando vayas a darle al botón no salga, que eso pasa, a veces los sistemas fallan. Entonces, los 10 minutos antes de empezar el disparo o sea, es taquicardia y, y es una presión muy alta. Yo te digo que no hay presión y tampoco homenaje tan grande como el que te pueden dar aquí cuando la mascleta ha acabado y sale bien y te levantan a hombros y ves a los niños pidiendo autógrafos, subes al balcón, te aplauden, no sé, es algo que creo que no se vive en otros lados. Me imagino, porque si ya está nervioso uno 10 minutos antes de que empiece, no me quiero imaginar el que la tira, pero vayamos a esto que es un punto clave, el tema de la mascleta. Yo sé que va a haber mucha gente de Valencia que nos vea, va a haber gente que sepa lo que es una mascleta, pero también va a haber gente de fuera que no. Entonces vamos a empezar por el principio. Si tuvieras que explicarle a alguien que no sepa lo que es una mascleta, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, es complicado, ¿eh? Sí. Es que una mascleta es un... Realmente mascletas solo se hacen en Valencia. O sea, es algo que solo se hace en Valencia. Y es un fuego tradicional valenciano que está compuesto sobre todo por ritmos sonoros. Hay Vale. algo de lumínico, pero es casi todo ritmos sonoros. Entonces o sea, ritmos sonoros en el suelo. Y te diría que van un poco relacionados con los ritmos musicales, porque al final son compases de 32, son compases de 16, de 8, de 4, de 2, Vale. incluso de 1. Entonces si tienes conceptos musicales, puedes diseñar una mascleta rítmica bastante bien. Vale, esto me interesa mucho, aparte de por los conceptos musicales, porque así visto desde fuera tú podrías decir, hostia, una mascleta es ruido, una explosión tras otra, pero
internamente están estructuradas y diseñadas al milímetro. Entonces, dentro Correcto. de lo que técnicamente podamos entender, háblanos de cómo se estructura o se diseña una mascleta a nivel interno, Claro, yo te diría, o sea, primero están los comienzos, ¿vale? que normalmente suelen ser aéreos y sonoros. Entonces tú empiezas con el primer, a lo mejor, comienzo aéreo, que duraría 32 segundos. Entonces serían ruidos que pueden ser silbatos o roncadoras con explosiones arriba. Cuando pasen los 32 segundos, a lo mejor pasas a una fase de 16 para que vaya un poco más rápida y vaya subiendo el ritmo. Yo lo que solía hacer, por ejemplo, eran silbatos y truenos, la siguiente fase roncadoras y truenos, y la siguiente fase otra vez silbatos y truenos. Entonces vas cambiando los sonidos y la, vas aumentando la velocidad. Entonces, cuando pasas los tres comienzos, pasas a la estructura global de la mascleta, que normalmente suele ir en 5 partes. Y las partes a nivel tiempos son las mismas, lo que vas aumentando es la cantidad de pólvora que metes en cada tramo. O sea, el primer tramo lleva una cantidad determinada, luego pues lo doblas, lo triplicas, lo cuadruplicas, lo quintuplicas. ¿Vale? Vale. Entonces ya cuando ya está toda la presión así, ya vas al final. Que el final normalmente empieza por un terremoto terrestre, que también va en 2, 3, 4 fases. Nosotros hemos llegado a montar hasta con Trust a 4 alturas ahí en la plaza de ayuntamiento. Y claro, lo mismo. Va una fase, la vas doblando y ya es cuando la apoteosis que ya lo estás sintiendo en el pecho empieza todo el final aéreo. Y en todo el final aéreo es truenos, roncadoras, silbatos, alrededor de la plaza sin parar de sonar un minuto. A mí me gusta hacerlos de 2 minutos. Es una pasada el final, Claro. sí, sí. Y entonces ya al final, cuando ya acaba eso, el remate final. Entonces tienes que saberte mucho los tiempos de los artificios, porque ellos llevan un tiempo de subida, entonces para que no haya huecos hay que calcular muy bien cuando acaba el terremoto, empieza el aéreo y cuando acaba el aéreo, el golpe final hay que calcularlo muy bien para que quede cerrado y bordado. Vale. Y bueno, una pregunta parecida a una que hemos hecho antes, pero centrándola más en la mascleta, porque siempre se dice esto, no, la de olla está muy bien, la de olla está muy mal. ¿Qué debemos valorar en concreto en una mascleta para saber que ha sido una de las buenas? Pues yo creo que la técnica para mí viene entre fase y fase, no tener ningún parón, ¿vale? Vale. O sea, es muy importante que no haya ningún parón. Mm, Luego el ritmo cierto, y la variación de sonidos, cierto, eso del ¿vale? el ritmo se nota. Claro, el ritmo y la variación de sonidos, pero también depende, si no hay parones, el ritmo va más. También depende mucho lo que te quieras gastar de presupuesto, obviamente. Contra más petardos pongas, más ritmo vas a llevar y más tal. Y sobre todo, y también lo mismo, lo que te he explicado del final, que esté totalmente bien cerrado. Porque hay veces que, pues por fallas con un código de tiempo o cualquier cosa, y a lo mejor no te queda cerrado en los Perfecto. tiempos o hay un hueco entre el cierre y se nota. Vale, vale, entiendo. ¿Y cuántos kilos de pólvora se pueden emplear en lanzar una mascleta como las que se hacen aquí en la plaza del ayuntamiento? A ver, creo que legalmente son 100 kilos. Son 100 kilos, pero claro, Siempre se siempre hacen se hacen trampas con el papeleo y dices que aquí hay una cosa que realmente no hay, o sea, se hacen bastantes trampas. para que se parezcan un poco más a las del abuelo, ¿no? Claro, se hacen bastante trampas, sí. Sí, Vale. sí. Todo el mundo ¿Y, yo creo que hace trampas. y como cuánto dinero cuesta una mascleta de Pues, las de la plaza del pues ayuntamiento? una de la plaza de ayuntamiento, yo le haría una valoración de unos 20.000 euros, 25.000 euros de coste para el pirotécnico. Vale. Y todo esto entiendo que aquí en Valencia en concreto lo paga el ayuntamiento. A ver, el ayuntamiento, la verdad que no paga lo que debería pagar. Creo que yo mi última mascleta fue en 2014 y en aquella época pagaban 3.500 euros. Ahora lo han subido a 6.000, pero aún así te estoy hablando de costes de 20.000 euros, 25.000 euros. Es decir, que todos los pirotécnicos cuando van a la plaza de ayuntamiento pierden dinero. Y es un poco bastante injusto porque todo el mundo se beneficia del trabajo del pirotécnico, todos los hoteles, bares, están todos a tope y el pirotécnico es el único que pierde dinero, creo que no es justo.
Y también la gente se piensa que el pirotécnico se hace rico disparando en Valencia. La verdad que Claro, yo pensaba eso, ¿no? claro. Y es todo lo contrario. O sea, es algo que tienen que cambiar, pero el problema que hay aquí es que los pirotécnicos no se unen. Pues si un año dijesen todos los pirotécnicos, mira, no disparamos ninguno, o nos pagas lo que vale este espectáculo o no disparamos ninguno. Claro. Entonces el ayuntamiento diría, hostia, vamos a hacerles caso, vamos a escucharles porque las fallas sin las mascletas no son las fallas. Claro, a ver, no tiene mucho sentido que ni siquiera os cubran lo que cuesta hacerla. Yo creía que, vamos, que se pagaba, no sé si con creces, pero al menos lo que estimarais vosotros. No. Van a presupuesto cerrado, todos se pagan igual para que haya justicia, pero... Y te estoy hablando de 20.000 euros si quieres quedar bien, si quieres hacer de las mejores mascletas de Valencia, como yo en mi caso los años que yo estuve diseñando, que mis mascletas fueron nombradas las mejores mascletas de fallas, te digo que perdí más de 30.000 euros. O sea, es Claro. mucho dinero. Claro. Y aparte de espectáculos como las fallas o como lo que has mencionado, fiestas municipales y todo esto, también recibís encargos del sector privado. Por ejemplo, alguien que quiera una mascleta para sí mismo es un poco raro, pero Sí, castillo igual no. para bodas, todo, Sí, para ¿no? bodas. Yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de las Ciencias, para un evento de Ferrari hicimos Vale, un castillo vale, nocturno. Para bodas hay, hay mucho en el sector privado. En todas las bodas se gastan algo para la pirotecnia y los que tienen pasta hacen cosas profesionales. ¿Sabes? Mi padre y sus hermanos, cuando estaban juntos, le han hecho la boda a las hijas del rey. ¿Sabes? Los fuegos vale. artificiales para las infantas y para gente bastante importante, la verdad. Brutal esto. Vale, y bueno, ahora que has mencionado los castillos, también para la gente que no lo conozca, vamos a hablar un poco de qué diferencia puede haber entre una mascleta y un castillo, aparte de los colores y todo esto. A mí me gustan mucho los castillos. A nivel de montarlo, ¿cuál es más complejo? Buah, es buena pregunta esa, ¿eh? Es que, vale, una mascleta es que realmente solo la sabemos montar aquí en Valencia. Un castillo ya es a nivel internacional, porque en todos los países Sí, se hace. ves en más Claro, sitios, y en sí. todos los países hay empresas que hacen fuegos. La diferencia, a ver, en un castillo son más costosos, se paga más, Vale, ¿sabes? Y cuesta más el montaje. Pero es que son tan diferentes, porque al final un castillo es montar mucha herramienta en la cual se ponen los artificios, ¿vale? Y en una mascleta, por ejemplo, los artificios van todos en cuerdas, van colgados, o sea, tienes que hacer ataduras, es mucho más tradicional. vale. Entonces es que hacer la diferencia es muy complicada, porque es que son muy diferentes. Vale, entiendo. Y bueno, al mencionar otros países que hacen este tipo de espectáculos, ¿cuáles dirías que son los lugares en los que se vive tanto la pólvora como en Valencia? Yo te diría que en Japón, Vale. que son los números unos, como en muchas cosas, ¿Sí? sí, a nivel pirotecnia, a nivel calidad pirotécnica son los números unos. Eso sí, los productos que hacen ellos son muy costosos. Te diría en Italia. Italia y España están más o menos al mismo nivel, en pasión por la pirotecnia y en calidad y en nivel. En Malta también se vive muy heavy los fuegos. Y luego también hay otros países, lo que pasa que ya son más, claro, yo te estoy hablando de Italia, España, Malta, Japón, son más fabricantes y también a nivel espectáculo. Y luego te diría Francia, Alemania, ellos son más solo espectáculo, o sea, no se dedican tanto a la fabricación. Vale, y en Arabia, Dubái, Emiratos, todo esto que Claro, veo que vas mucho. claro, en Arabia lo que pasa es que están como, o sea, no hay empresas formadas allí. Yo ahora, por ejemplo, en Arabia Saudí estoy trabajando para una de las empresas a nivel espectáculo más, te diría que es la más importante del mundo, que es Group F, ¿vale? Y esta empresa, pues eso, se dedica a ir por todo el mundo haciendo grandes espectáculos a niveles que no te lo puedes ni imaginar. Entonces Arabia Saudí ahora es el país emergente en el que están gastándose en todo, a nivel fútbol, a nivel construcción, a nivel todo. Entonces en la pirotecnia están invirtiendo mucho y están haciendo ahí espectáculos muy grandes.
Vale. Y cuando montas un espectáculo en un país lejos de casa, a nivel de logística y de recursos, ¿cómo se gestiona? ¿Compráis los materiales allí? ¿Se envían desde la fábrica de aquí? ¿Cómo se Claro, es hace? que aquí yo voy como técnico realmente ahí a Arabia Saudí, entonces, pero bueno, sí que sé un poco cómo funciona. Al final, la empresa saudí contrata a la empresa francesa, en este caso, y en este caso, por ejemplo, depende, pues a lo mejor depende del tiempo que tengan, pues a lo mejor hacen un pedido aquí en España, en Italia, y mandan el material por barco, o si es con corto aviso, directamente fletan un avión militar y mandan todo el material para allí. Vale. ¿Y qué hay de China, tío? Porque hasta donde yo tengo entendido, los que inventaron la pólvora fueron los chinos, o siempre he tenido Sí, eso en la cabeza. ¿Cómo correcto, está China en, en este, en este sentido? correcto. Yo recuerdo que mi abuelo siempre decía una frase muy sabia y decía, los chinos inventaron la pólvora y los valencianos inventamos la pirotecnia. No sé hasta qué punto es real esto, pero bueno, eso lo decía mi abuelo. ¿Vale? Es buena, porque yo te iba a decir, yo si me dices que piense en alguien experto en esto, te diría los chinos y los valencianos. Claro. Entonces, China es la principal fábrica del mundo para todos los países. Pues ahora se están poniendo mucho las pilas en el tema calidad, pues, pero como en todo, ¿sabes? Pero no tienen ni por asomo sus artículos tienen la calidad que te puede hacer aquí Ricasa o Hermanos Cavalier o cualquier pirotecnia de aquí o cualquier pirotecnia italiana. No tienen la misma calidad, pero son muy competitivos con el precio. Entonces la mayoría de empresas pues les sale más rentable comprar en China que comprar material nacional. Que fabricar aquí, Entonces claro. China te diría que es la principal fábrica del mundo a nivel pirotecnia para todo el mundo, para exportar a todo el mundo. Bueno, en general es la fábrica del mundo, así que supongo que Claro, en la pólvora en que la, lo inventaron ellos en la pólvora también, no sí. iban a ser menos. Y bueno, ya estamos más o menos llegando a nuestro destino, así que te quería preguntar por estas fallas. ¿Habéis lanzado ya vosotros, Mascletao? ¿Este año lanzáis o No, yo te cómo? cuento, o Cuéntame. sea, yo estoy retirado Vale, porque, claro, es que la historia de mi familia es muy larga. Entonces, yo me retiré en el año 2014 vale, porque la empresa de mi padre tuvo que cerrar debido a la crisis y a la mala gestión. Y entonces yo me retiré. Me retiré porque ya también aquí en Valencia había hecho todo lo que tenía que hacer a nivel personal, había ganado ya 4 o 5 festivales internacionales, mi mascleta había sido durante varios años nombrada la mejor de fallas, entonces decidí retirarme. vale. ¿Cuándo fue el último año que El- lanzaste en la Mi plaza del última mascleta ayuntamiento? fue 2014. Pero bueno, este año disparan mis primos, hermanos Cavaller, no sé si Ricasa dispara, no he visto mucho el calendario este año, pero la familia Cavaller sigue estando presente, Claro. ¿Cuándo obviamente. disparan? ¿Lo sabes? ¿Qué día? Creo que hacen el 19 de marzo, el día más importante. Hacen este año, me Ah, parece. claro, claro, el que acaban las fallas. Pero no estoy seguro, ¿eh? No he revisado mucho el calendario. Pero bueno, Bueno, tienen uno de los días más importantes de fallas, 100%. bueno, pues a ver si podemos pasarnos a verla. Yo este año no he podido pasar a ninguna y la verdad que este año me voy fuera en fallas, pero siempre me mola pasar a ver alguna. Hemos estado aquí con nuestro pañuelito. El año Sí, pasado sí. yo fui con blusón y todo, que recibía a don Julio Tormo y me puse el blusón, pero bueno, claro, ya estamos llegando al final y me gustaría que acabáramos con las 4 preguntas que hago siempre, el Final Four. A ver qué me cuentas tú. ¿El mejor consejo que te han dado nunca? El mejor respeto y humildad, Vale, siempre. se lo dicen mucho, me parece Respeto y fenomenal. humildad y aplicado a todo. O sea, la pirotecnia aplica a todo, yo creo. Total, total. ¿Peor consejo que te han dado nunca? Pues en el mundo de la pirotecnia no tengas miedo a determinadas cosas, o sea, no tengas miedo a no pasa nada, ponte aquí cerca que no pasa nada. O sea, no, o sea, yo cuando he visto cuando pasa un accidente digo, no, cerca no hay que estar.
Vale. Y hay pirotécnicos de la School que me han dicho, no pasa nada, pues nos ponemos aquí cerca. Ya Pero son el día que pasa... muy old school eso. Claro. Sí, sí. Y una norma que si pudieras impondrías a todo el mundo. Buah, que guarden la distancia de seguridad. Buena. Sí. Tomad nota de Que esa, guarden chavales. distancia de seguridad. Y la última, alguien a quien te gustaría haber sentado ahí para una Pues- entrevista como esta. Pues es para una entrevista relacionada con la pólvora a mi primo Ricardo Caballer, que ahora Vale. mismo es el número 1 a nivel Europa seguro, o sea, a nivel fabricación y que cuenta un poco también la historia y tal, porque seguro que tiene muchas cosas que decir y aportar, la verdad. Muy bien. A mí me ha molado mucho porque yo de pequeño era el típico que no paraba con los petardos y hoy hemos podido aprender algo más desde dentro, así que te lo agradezco mucho, tío. Un Vamos placer estar aquí. a disfrutar de las fallitas y chicos, ya sabéis, si os ha gustado este trayecto, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao.